Bien, porque vamos a empezar a hablar ya un poquito de los ejercicios, lo que son ejercicios de cortocircuito, al temido cortocircuito, ¿no? Siempre los deportistas tratamos de hablar de lo que es cortocircuito y a veces le tenemos un poquito de miedo, pero vamos a ver que no es tan malo, pues, o no es muy complicado hablar de cortocircuito, ¿vale? Bien, lo que sí, cuando nosotros vamos nos metemos en el mundo del cortocircuito, las protecciones. Lo que sí tenemos que hacer es hacer un modelo de red, lo más simple posible, lo más sencillo, para que los cálculos, pues, no sean tan complicados, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema tiene N cantidades de o varios niveles de tensión que está trabajando. Tenemos una diversidad de transformadores, de líneas, y cada quien tiene su propia impedancia. Hay unas, desde luego, muchas se parecen, son similares, ¿no? Pero entre más elementos le vayamos poniendo, pues, se va haciendo un sistema cada vez, pues, más complejo, se va haciendo más complejo. Pero, pero la idea que se trata aquí es de que nosotros hagamos un sistema, pues, uniforme que nos, sea más sencillo interpretarlo y hacer los cálculos. Entonces, uno de las técnicas que se hacen es poner todo el sistema en una sola referencia y se le da denominado cantidades por unidad, o el método. Hay unos que dicen método, no sé si sean método, pero, todo es referirlo a una sola base. Entonces, cuando hablamos de sistemas de sistema o en cantidad de MPUs, por unidad, lo único que hacemos es que referenciamos una cantidad actual o un valor actual o real, por decirlo así, nosotros le decimos real, y lo referenciamos a un valor base, a una cantidad base. Y ya hay niveles ya establecidos por facilidad en los sistemas eléctricos, y un valor muy básico que muy conocido es la potencia. La potencia base que utilizamos para cualquier cálculo, al menos aquí en México, son 100 MVAs. Podemos usar cualquier otra base, ¿no? Eso no nos lo impide, podemos usar 10 MVAs, 100, 1000 MVAs, lo que queramos. Pero como que los estándares desde que venimos desde licenciatura utilizan mucho el valor de 100 MVAs. Entonces, es como referencia, ¿no? Si vamos a hacer un estudio de cortocircuito en el bus en el sistema de 400, para el voltaje, pues, lo que más nos conviene, pues, es cantidad base, pues, serían el voltaje de 400 kV. Desde luego que no convendría, ¿no? Es lo que de alguna manera, ¿qué es lo que cuál valor es el que nos queremos referir? Pero una vez que agarremos esa base, todos los demás elementos tenemos que referir a la misma base. No podemos estar cambiando, de bases a lo largo de un circuito, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es, si nos encontramos un elemento que está en una diferente base a la que venimos calculando, pues ese elemento tenemos que referirlo a la base que estamos calculando, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en un momento más. También es, muy típico que que algunos elementos del sistema, cuando nos dan los valores de sus impedancias, sobre todo, vienen en por ciento de impedancia o en cantidad en porcentaje, sobre todo los transformadores, ¿no? Y nada, ¿cuál es el porcentaje de Z del transformador? Ah, pues 9%. Entonces, el 9%, esa cantidad es un valor de MPUs multiplicado por 100. O sea, realmente el transformador viene nos lo dan en MPUs, en realidad es el valor en MPUs, pero representado por porcentaje, simplemente lo multiplican por 100, ¿verdad? Por eso cuando dice el transformador el 4% por unidad, pues lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Que es lo que tiene establecido en los temas por unidad. Bien. Entonces, en un sistema, trifásico, algo de lo que siempre les repito que tomamos mucho la referencia a la potencia base. Y generalmente cuando vamos a hacer unos sistemas de acústico, generalmente tomamos valores, trifásicos o valores entre fase, que igual podemos ser valores monofásicos, dependiendo del evento que queramos analizar. Pero bueno, es algo de conveniencia que tomamos, ¿no? Entonces, cuando decimos valor base 100 MVAs, pues es un valor trifásico, ¿no? Y voltaje base, 400, pues es tensión de línea a línea. Normalmente así lo manejamos. Y luego vienen, pues sigue siendo ley de Ohm, jóvenes, sigue siendo ley de Ohm, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para la corriente base dice que es la potencia base entre el voltaje base.
por R3. Obviamente, este voltaje es el voltaje de línea a línea. Este es lo que está acá, ¿no? Aquí sigue inmersa la ley de Ohm, ¿no? O la corriente de base, simplemente jugamos con las unidades. Aquí son los kVAs en sistemas de unidad en kVAs, y acá tenemos kVs. Igual, si no queremos manejar múltiplos, pues cuando sean 100 MVAs, pues aquí son 100 millones, ¿no?, de watts. Aparte, de abajo tenemos que bajar 400,000. Es como nosotros queramos manejar las unidades. De tal manera que también algo muy usado es decir, bueno, pues la impedancia base, ¿cuál es? Vamos a ver cuáles son las impedancias bases en los sistemas. Y la fórmula es esta, que son los kVs base al cuadrado entre los MVAs. ¿Sí? Dicen, oye, pero la ley de Ohm decía que la impedancia o la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Eso es lo que dice la ley de Ohm. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tú me dices que la impedancia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, jóvenes, ahorita de aquí a que se acabe el curso, por ahí, si alguien te da un huequito y haga la demostración. Igual como lo hicimos hace ratito, ¿no? Oye, si la Z base es igual, la Z es igual a voltaje entre corriente, ahora demuestren que es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia, ¿vale? Entonces ahí vayan haciendo un huequito, vayan haciendo las ecuaciones, y al ratito antes de acabar la clase, le doy la palabra para que nos las explique. Es más, hágala ahí en su libretita a mano, sáquenle una fotografía ahí con celular, la suben al sistemita y la mostramos, ¿sale? Bien. Entonces yo les decía hace rato cuando veníamos que la idea es que tenemos que ir eh, todo el sistema linealizándolo, por decirlo así, no tanto linealizar, sino irlo homogenizando en la misma referencia. Entonces hay ocasiones en que los transformadores, por ejemplo, me voy a referir a un transformador de los que usaban antes en distribución, bueno, todavía se siguen usando de 115 a 13.8, que es el sistema ahorita normalizado, por decirlo así, 115 a 13.8. Pues quiero decirles que en los años 80 había otras especificaciones, otra regulación, y el voltaje nominal no era 115, era 110. Y la media tensión no era 13.8, era 13.200. Entonces, se transformó de aquel tiempo. Obviamente nos dan una impedancia del 8%, por ejemplo, pero a 40 MVAs. Sí, pero un voltaje de 110. ¿Ok? ¿Está bien? Esa es la placa. Pues el sistema de hoy en día, si voy a hacer un análisis de cortocircuito para un sistema de 115, pues tengo que ese valor de impedancia de transformador que está, el valor a 110 kV, tengo que pasarlo al valor, ¿cuánto corresponde a 115? Entonces, para eso tendríamos que cambiar de base. Y para eso, obviamente, hay técnicas, ¿no? Entonces, la filosofía, perdón, la literatura nos dice que, pues, una impedancia nueva, es Z new, es igual a la Z vieja, ¿sí?, a la impedancia vieja, multiplicado por la relación de las potencias nueva entre la vieja, multiplicado por el voltaje viejo entre el voltaje nuevo, esto al cuadrado. Y con eso es como vamos a ir cambiando de base nuestro sistema de una manera muy sencilla, ir homogenizando las impedancias de nuestro sistema, ¿no? Es de alguna manera como vamos a ir homogeneizando nuestro sistema, ¿no? Bien. Y lo mejor, pues, es hacer un ejemplo, ¿no? Lo que les venía diciendo. Entonces, aquí tenemos un sistema muy sencillito, tenemos un generador de una capacidad de 50 MVAs, en el cual genera a 13,200 volts el generador. Ese es su régimen de generación de voltaje y tiene una reactancia del 15%. Ese es el dato de placa de ese generador. Y ese se va a conectar a un transformador con una capacidad de 50 MVA el transformador. Y es un transformador elevador que eleva de 13.8 a 115 kV. ¿Sí? Y mi reactancia del transformador XT es del 8%, ¿vale? Del 8%. Entonces, yo lo que ocuparía ahorita es,
Yo quiero tener un equivalente en el bus de 115, o sea, del lado derecho. Yo quiero un equivalente, lo que conocemos como equivalente Thevenin, el equivalente del sistema. Y eso, sabemos que los ingenieros proteínas que para todo tenemos que, para facilitarnos la vida, hay que sacar equivalentes, el equivalente Thevenin, que es el teorema, que es el famoso teorema de Thevenin que nos aprendimos en licenciatura, ¿no? Dale. Entonces aquí tenemos un detallito. Ok, tenemos esta impedancia de este generador del 15%, pero está a 13,200 y vamos a conectarlo con todo, pero ya es un voltaje diferente. Es casi lo mismo, ¿no? Dice, pues de 13,200 a 13,800, ¿qué tanto hay, hombre? Pues sí, a veces sí hay variación significativa, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, pues vamos a empezar a homogenizar nuestro sistema, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos nuestro problema. Y lo primero es, bueno, pues vamos a emplear mucho esta fórmula, los cambios de base. Los cambios de base para hablar de un solo equivalente, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el generador. La reactancia del generador, recuerden que es del 15%. 15%. Y para pasarlo a PEUs, lo dividimos entre 100. Entonces, 15 entre 100 nos da 0.15. Entonces, ya son 0.15 PEUs. Pero son PEUs referido a 50 MVA y a 13,200 volts, ¿verdad? Ahora, aquí se me pasó poner la potencia base. Déjenme, aquí la agrego. C base igual a 100 MVA. Aunque ya lo hemos comentado que es algo de lo que ya tomamos casi por default, pero lo mejor es anotarlo. Inge, no se está visualizando lo que está realizando. Ok. Ok, perdón. Porque dejé de compartir pantalla, déjenme ver. ¿Ya se ve la pantalla? Así es, Inge. Ok. Sí, se ve. Entonces ahí noté la base, ¿no? No la había notado. La base son en 100 MVA. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora decir, aquí está ya la impedancia del generador, que son 15 PUs. De hecho, 15 pero un punto 15 PUs, acuérdense, está referido a 13,200 volts y a 50 MVA. Entonces, yo todo lo voy a estandarizar a 100 MVA. Entonces, utilizo esta ecuación. Ahora, esta ecuación, pues ustedes acuérdense que son ya unas ecuaciones que están definidas ya en nuestra literatura. Y en un momento, cuando se acabe la sesión, voy a subir al servidor. Espero que ya todos tengan acceso al servidor. Voy a subir los capítulos 1 y 2 del libro de Blackburn, de Relay Protection, de Blackburn, en el cual son los temas, precisamente los temas por unidad y las componentes simétricas. Ya está traducido el español, lo voy a subir para que de ahí ustedes les sirva como material para que ustedes lo vayan estudiando. Vienen unos ejercicios que se les van a pedir, después les digo cuándo va a ser el tiempo de entrega, ¿vale? Bien. Entonces, en esta ecuación, lo que vamos a hacer es, aquí están nuestros 0.15 PUs del generador, multiplicado por la que dice que es la potencia nueva, S. ¿Cuál es mi potencia nueva? Pues es a lo que voy a referir todo mi sistema, que son 100 MVA. Entonces, aquí pongo los 100. Ahora, en el denominador va a ir la potencia vieja. ¿Cuál es? Pues son los 50 MVA de la potencia del generador. Entonces, son los 50. Luego lo voy a multiplicar por los voltajes. Esta relación de voltaje es el voltaje viejo, obviamente son los 13,200 del voltaje del generador, entre el voltaje nuevo, que son los 13,800, que es el voltaje al que está el transformador, que voy a conectar al transformador. ¿Eso por qué? Porque yo ocupo el equivalente en mi bus de alta tensión del transformador. Por eso tengo que adaptar la impedancia de mi transformador de mi generador hacia el transformador. Entonces, los voltajes van al cuadrado y ya me está dando una impedancia de 0.2745 PUs. 0.2745. Esta es ya mi impedancia PUs del generador referido a 100 MVA. O sea, si se fijan, ya no es 0.15, sino es 0.2745. Esa es mi impedancia de
mi generador a mi nueva base. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues ahora sigue que mi impedancia del transformador está dada a 50 MVA. Entonces tengo que referenciarlo desde luego a mi impedancia base, que son de 100. Entonces tengo que hacer la misma fórmula, ¿no? Pero aquí la diferencia es que los voltajes, mi ecuación de los voltajes, son los mismos voltajes, el 13.800 contra 3.800, pues me va a dar un 1. De tal manera que, pues mi parte de los voltajes, como es un 1, no tengo necesidad de ponerle en la ecuación. Solamente voy a cambiar de base de potencia. Entonces, aquí está mi transformador, que es del 8%, que es 8% entre 100, es 0.08 PUs. Aquí está ya en PUs. Multiplicado por 100, que es mi nueva potencia base entre la potencia vieja, y da 0.16 PUs. Esa es la impedancia del transformador ya referida al sistema de 100 MVA. ¿Vale? Bien. Y bueno, ya con esto sumo mis impedancias, el generador y el transformador, y dice que da el total de 0.43, 45 PMUs. De esta manera, yo puedo tener este circuito, este mismo circuito que yo tenía, decir, ahora ya mi sistema ya estandarizado 100 a la base 100 MVA, entonces voy a decir que mi generador tiene una impedancia de 0.2745 PUs y mi transformador de 0.16 PUs. Entonces ya con esto yo ya obtengo mi equivalente Thevenin. Mi equivalente Thevenin, que es la sumatoria de ambas impedancias de 0.43 PUs, y tengo mi fuente. Y en este caso yo le puse un PU. Si yo tuviera datos completos del sistema, si estuviera armando, yo puedo aquí poner un valor no necesariamente de un PU. Si no tengo yo el valor de mi fuente, pueden usar un PU no pasa nada. O sea, sí van a tener una imprecisión desde luego a la hora de hacer su cálculo de cortocircuito, van a tener una cierta precisión, pero si no tiene nada, pues hay que darle el valor de un PU. Obviamente hay diferentes técnicas para calcular cortocircuito, que es un método de Lance y que si LC, a veces le dicen que el PU hay que poner el voltaje a 0.95 unos cálculos, otros dicen que a 1.05, etcétera, ¿no? Pero a mí me toca a veces de que no tengo ni computadora ni nada, y nomás tengo un puro el dato de placa transformada a la mano, pues yo pongo un PU que es como si fuera un bus infinito, ¿no? Y pongo la impedancia del transformador únicamente acá, la impedancia del transformador, no la del sistema, sino nada más el transformador. Y obviamente va a tener un nivel de precisión, ¿no? Pero bueno, pues a veces las urgencias nos ganan un poquito las urgencias y pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes, de cómo cambiamos de base, cómo estandarizamos los sistemas. ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Aportaciones? Sí, ingeniero, una consulta. Adelante. Ahí tomó de base 13.8 volts como Ajá, nueva base, independientemente que los datos del inicio eran 100 MVAs y 115 kBs. ajá. Ok, aquí porque yo lo que pasa es de que lo que está, digamos, diferente aquí es el voltaje del generador, que su voltaje base es de 13.200 y el transformador de 13.800. Si el generador tuviera un valor de 13.800 de generación, no tendría que ser ningún valor no tendría que igualar los niveles de tensión entre generador y transformador porque tienen el mismo. Entonces, lo que hicimos aquí fue adaptar el generador al transformador. Porque está más lado carga, entonces. Así es. Ah, ok, Así es. gracias. Vale. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. Fuiste tú, Mauricio, que preguntaste, es que no alcancé a ver aquí. Sí, no, nada más un tip. Aquí, por ejemplo, para el caso del generador, Ajá. bien tiene cambio de voltaje base, pero cuando tenemos todo en 100 MVA y no hay cambio de los voltajes, una forma muy rápida de hacer este punto es tomar el valor directo de la impedancia en por ciento y dividirlo entre la potencia del elemento. Con eso nos Así da el es. valor así directo, así de Con rapidísimo. eso. Sí, así es. O sea, ese es cuando íbamos agarrando cada vez más práctica, pues vamos omitiendo más pasos, ¿no? Ya lo vamos sabiendo, vamos omitiendo. Por eso fue lo que elijo ahorita aquí, si no,
Ya cuando tenemos mucha práctica, les digo, no tenemos computadora ni sistema, simplemente agarramos la pura impedancia, en este caso, como tú dijiste, del generador, igual los que somos acá de distribución, agarramos la pura impedancia del transformador y punto, listo, ya, lo hacemos muy rápido, ¿no? Obviamente son mis impresiones, pero funciona, nos saca de problemas, ¿no? En lo que obtenemos los resultados. Gracias, Mauricio. Adelante, Gustavo. No, ya quedó resuelta con la primera intervención. Gracias, Ingrid. Gracias, Gus. Bien, entonces, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues miren, sirve para lo siguiente. A ver. De nuestro cliente Temini, pues, ¿qué sirve? Bueno, pues, vámonos al idioma otra vez, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo dejen poner el puntero? Creo que hace rato lo omití el puntero. Aquí tengo ya mi fuente y tengo mi impedancia equivalente al sistema. Esto ya puedo considerar que es un sistema. Si yo cierro el circuito, si yo en el extremo de cierro el circuito, pues ya va a circular una corriente por aquí. Recuerden, el idioma, para que haya circulando una corriente, tiene que estar un circuito cerrado. Tiene que haber un circuito cerrado para que se dé pues, entre la ley que circule una corriente. Si este es un sistema y aquí ya lo cierro, pues es como si empieza a circular una corriente. Y esa corriente decir, pues puede ser la corriente de carga. Sí, efectivamente puede ser la corriente de carga. Pero vamos a suponer que adelante de aquí, acá tenemos una nube nuestra nube del sistema eléctrico nacional. O sea, hay más elementos, hay líneas, transformadores, generadores, otras cosas por acá, ¿no? Pero este sistema de aquí, se nos cierra con este neutro. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues entonces allá se convierte en una falla. Ya se convierte en una falla, porque ya no es una corriente de carga que está demandando el sistema, ya se convierte en una corriente de falla. Al final de cuentas es una corriente, para el idioma es transparente, ¿no? Él no sabe si es una corriente de falla, si es una corriente de carga, simplemente es un cálculo matemático y es una teoría, ¿no? Pero para nosotros los ingenieros sabemos que si acá adelante hay otros sistemas y de repente por aquí se nos viene, se nos aterriza, nos cerramos el circuito con esta fuente, entonces ya es una corriente de falla. Y ya, entonces yo puedo calcular mi corriente de cortocircuito a partir de aquí. ¿Cómo? Pues con ley de Ohm. Así de sencillo, jóvenes. Acuérdense que el voltaje es igual a Z por I, o sea, impedancia por la corriente. Yo lo que hago es que despejo mi fórmula de ley de Ohm. Entonces la corriente es igual a voltaje entre mi impedancia o reactancia, como quiera ponerle, ¿no? el nombre. ¿Sale? Lo fácil, lo bonito, lo sencillo ahorita es que estamos en un sistemas por unidades. Es lo que lo hace muy sencillo este sistema, ¿no? No tengo que andar poniendo voltajes en volts, en ohms o haciendo arreglos, sino ya está todo linealizado, uniformizado. Entonces, en este caso, el voltaje, ¿cuál sería? Lo que he dicho. Si no tengo datos de mi fuente de voltaje o algo, pues para mí está bien poner el valor de un PU, el voltaje de un PU. ¿Sale? Entonces, hago esto. Mi voltaje vale 1. Aquí está mi fuente de voltaje, vale 1. Y en el denominador, pues va el valor de la reactancia, que es de 0.4345, que fue la resultante que hicimos, ¿verdad? La impedancia del generador más la impedancia del transformador. Solucionamos y nos da 2.301 PEUs. ¿Sí? PEUs. Pero van a decir, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Los ingenieros de protecciones, ¿qué manejamos? ¿Qué unidades manejamos los ingenieros de protecciones en corriente? ¿Qué unidades manejamos? Amperes. Amperes, exactamente. Entonces, si queremos en amperes, que es mi corriente real, o así le decimos en amperes, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la inversa, ¿no? Entonces, para que yo obtenga una corriente real o en amperes, tengo que multiplicar mi corriente de PEUs, que es esta que obtuvimos, por mi corriente base. ¿Sí? Y si ¿se acuerdan qué voltaje era en terminales del transformador? En el lado derecho, ¿qué voltaje tenía el transformador? ¿El ejercicio? 13.2. No, en el lado derecho. 115. 115. 115. Sí, No, 115. Ok. Entonces, si nos vamos a mis fórmulas que pusimos hace ratito, la corriente base, esta es la fórmula. ¿Sí? Mi potencia base, mi kVA base, ¿de cuánto es?
kVA base, ¿de cuánto es? Si decimos que el Pues, sistema 100. es de 100 MVA, 100,000 kVA, Sí, 100,000, sí. 100 ¿verdad? Porque MVA. es 100 MVA. Y el voltaje kVA base, pues 115 raíz de 3, ¿vale? Entonces, para 115, este es el planteamiento, son 100,000 kVA o 100 MVA o 100,000 millones de watts, de VAs. Eso ya depende, pues, cómo queramos usar los múltiplos, ¿no? Dividido entre raíz de 3 por 115 nos da 502. Entonces, ya para los que han estado haciendo cálculos a mano de cortocircuito por mucho tiempo, saben que el valor de corriente base para un sistema de 115 kV es 502. Eso ya se lo saben de memoria, todos los que han hecho cálculo a mano, ¿no? 502. Entonces, si me voy a mi ecuación, la I real de APUs por base, pues bien sencillito. Simplemente multiplico mis 2.301 por 502 igual a 1,155 amperes. Y eso, jóvenes, es mi valor de cortocircuito. ¿Cómo ven? Fácil, sencillo. ¿Cuánto nos cuesta un software? ¿Cuánto nos cuesta un software para crear el cálculo de cortocircuito? Vean qué sencillo es. ¿Cómo ven? ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta aquí todo bien? Lo mejor de todo es que si queremos sacar la corriente de cortocircuito, la aportación del generador, simplemente multiplicamos esos mismos 2.3 PUs por la corriente base del generador. A Y ver, ya háganlo. no tenemos el cortocircuito en el lado de baja. Así es. Entonces, ¿de cuánto sería? A ver, la corriente base del generador, ¿de cuánto es? A ver, rápidamente ahí calcúlenla. A ver, voy a ok, entonces, La corriente base son 4,373. ok, déjame poner aquí. Y base, ¿igual a cuánto? 4,373. 74 Sí, que es .99. amperes. Este es mi base para 13,200, ¿verdad? Afirma, sí. Esos cabes. Ok. Entonces, este es el generador. Entonces, ¿cuál es mi corriente de cortocircuito? 10,000.064. Y real igual a 2.301 por 43,73 igual a 10,064. 10,064 amperes. Esa es la corriente de cortocircuito que el generador va a estar aportando al sistema para una falla en el nivel de 115 kV. Dije, pero ahí sería siempre y cuando el generador esté en 13.2, ¿no? Pero como habíamos agarrado el lado de baja en 13.8, realmente sería un poquito menos de corriente. Serían 9,625. No, fíjate que como ya estamos a valores reales, tenemos que referirlo ahí. Eso el generador va a estar generando a 13,200. En realidad el generador genera 13,200. Pero entonces sí que no tendríamos 115 en el lado de alta, ¿verdad? Y sacamos la corriente con 115. Así es. Esas son las impresiones que de alguna manera nosotros tenemos que ir manejando, pero pues, eso va enfocado por las impedancias. Cosa que si nosotros, así como comentas, si ya vamos a empezar a poner los valores más apegados, la variación del nivel de cortocircuito no es significativo porque lo que estamos poniendo todo es una misma referencia. Sí, cambiaría muy poco en realidad, ¿verdad? Yo nada más porque lo saqué con la relación de transformación del transformador
y pues te tendría que Ah, coincidir, ¿verdad? sí, ese es, así es, así como tú dices con la relación de transformación, así sería. Sí. Realmente así Siempre que hacen esté los, tan nominal. ajá, el tab nominal, siempre, y esa es la otra, ¿no? Que es los transformadores no están en el tab nominal, mueven los tabs y empiezan a ver las variaciones, pero no, a veces no son tan significativas, ¿no? Pero como pueden ver aquí, hicimos este ejercicio de cortocircuito tan sencillo que no ocupamos tener pues, un programa de cortocircuito a la mano, ¿no? Sencillo, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algo más? ¿Dudas? Bien, entonces este es el sistema realmente, las ventajas cuando hablamos de un sistema por unidad, de cuáles son las ventajas que nos da este cálculo. Pues la idea es que hacen las diferencias, a ver si pone otra vez mi puntero. Dice que hace las diferencias y similitudes entre diferentes cantidades más identificables, ¿no? O sea, lo que decíamos hoy es qué pasa si estaba 13.8 o 13.200. Lo que hace es tratar de linealizar, uniformizar. Es un método, pues, a final de cuentas, tiene ciertas impresiones, a veces sí los tiene, pero es un método, pues, muy aceptable. Y de hecho, pues, prácticamente casi todos los programas de cortocircuito que conozco trabajan con ese sistema, ¿no? Sí conozco algunos que trabajan con OPS directamente, pero demanda muchísimo recurso digital ese tipo de programas, ¿no? Se vuelven muy lentos, ¿no? Son más precisos, pero demandan muchos recursos, ¿no? Y son, pues, hasta cierto, a veces imprácticos, ¿no? Dice que las impedancias por unidad para máquinas con capacidades similares caen dentro de un rango estrecho. A veces, eso sobre todo cuando hablamos de especificaciones, también a veces los ingenieros de protecciones, los que ya tienen mucho tiempo en este ramo, a veces cuando llegan con un transformador ya viejito, ya de 40 años de operación o 30, que la placa ya ni la tienen o está borrosa, y que dicen, chini, ¿ahora qué impedancia le pongo aquí, no? Ah, pues pon uno parecido, ¿no? 40 MVAs ahí de la nueva especificación, ¿no? Entonces, eso es lo que trata, ¿no? De que dice que caen más o menos en los mismos rangos, ¿no? Ahí es lo que dice. Ahí la otra muy importante, ¿no? Que la impedancia es independientemente de la conexión del transformador. Eso es un dato también muy importante para este tipo de esquema, ¿no? De que puede variar el tipo de conexión del transformador. Después vamos a ver más adelantito que cuando ya nos metemos a la parte de las componentes simétricas, y hay algunas precisiones que hacer aquí